Cuando me siento perdido, sin un rumbo en la vida, tu palabra es la guía. Lectura orante de la palabra. Es la estrella en el camino, por eso guíame, aliméntame, sáname, acompáñame por siempre. Señor. Otro domingo más que nos encuentra reunidos en torno a la palabra de Dios. Y este domingo es el domingo número 16, 16º domingo del tiempo, durante el año del ciclo A. Y Jesús nos sigue explicando a qué se parece el reino de los cielos. El domingo pasado comenzamos leyendo el capítulo 13 y seguimos este domingo con el capítulo 13 de Mateo. Antes del capítulo 13, que contiene 7 parábolas, vamos a encontrarnos otras cosas. Lo primero es que del capítulo 4 al 11 vimos a Jesús cómo anunciaba el reino de los cielos con gestos y palabras. Este anuncio de Jesús produjo el rechazo de los fariseos, capítulos 11 al 12:50. Y así ingresamos al capítulo 13, que están estas 7 parábolas en torno al reino de los cielos que Jesús dirige exclusivamente a sus discípulos. El domingo pasado vimos las 3 primeras: la parábola del sembrador, una instrucción sobre el sentido de las parábolas y la explicación de la parábola. Hoy vemos otras 3: trigo y cizaña, grano de mostaza y levadura, con otra nueva instrucción de para qué sirven las parábolas y la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Y el domingo que viene veremos las 3 que faltan: el tesoro, la perla y la red. Y hay un breve diálogo con los discípulos. Bueno, este domingo nos tocan estas 3 parábolas: trigo y cizaña, grano de mostaza y la levadura. Y el centro de estos versículos es la parábola del trigo y la cizaña, que nos plantea una pregunta: ¿qué debe hacerse con la cizaña que crece en medio del trigo? No es una respuesta fácil. Ambas plantas se parecen muchísimo. Por eso el dueño del campo que recomienda que esperemos hasta el tiempo de la cosecha. En los profetas, el tiempo de la cosecha hace referencia a la intervención de Dios como juez. Esperemos al juicio de Dios. Y en el mientras tanto, sepa que en medio de la cizaña, en medio de las vicisitudes de esta vida, el reino de Dios también se hace presente. Pero vamos a comenzar rezando de a poquito, y comenzamos rezando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven y ábrenos nuestros ojos. Enséñanos a reconocer tu obra en lo pequeño, a confiar en la fuerza escondida de tu reino y a esperar con paciencia la cosecha que tú preparas. Disipa la confusión entre trigo y cizaña. Haz crecer en nosotros la semilla de la fe y fermenta nuestra vida con tu amor para que todo se transforme en esperanza. Guíanos en esta meditación, que tu palabra ilumine nuestro corazón y nos envíe a ser testigos de tu reino. Amén. Ciclo A, el Evangelio es Mateo 13, ya lo dijimos, pero de Mateo 24:43 y una versión corta, 24:30. Durante las lecturas leeremos la versión larga. Cuando tengamos los textos en paralelo, voy a marcar entre corchetes rojos la versión corta. Vos lee o la larga o la corta para meditar, la que más te gustes. Dejen que crezcan juntos hasta la siega, nos va a decir este dueño del campo. Aleluya, 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 aleluya.
aleluya, 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 aleluya. Y hoy dos hermanitos nos van a proclamar los textos, la primera y la segunda lectura, Diego y Bianca. Como tenemos una dama, corresponde que las damas comiencen leyendo. Bianca, entonces compartinos vos esta primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar que tus juicios no son injustos, porque tu fuerza es el principio de tu justicia, y tu dominio sobre todas las cosas te hace indulgente con todos. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder, y confundes la temeridad de aquellos que la conocen, pero como eres el dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con serenidad y nos gobiernas con gran indulgencia, porque con solo quererlo puedes ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres, y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Gracias, Bianca. Dieguito, compartinos vos esta segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Escuchemos ahora todos el Evangelio. Te proclamo la buena noticia, que es nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús propuso a la gente otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: Esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo,
La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno, y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Acá tenés los tres textos en paralelo. A tu izquierda el libro de la sabiduría, a tu derecha Romanos, y en el centro el Evangelio de Mateo capítulo 13, y entre corchetes la versión corta del Evangelio de hoy. Te propongo ahora que pongas pausa a este video, que leas varias veces cada lectura, pausadamente, atentamente, y estés con los oídos del alma abiertos para poder escuchar el mensaje que hoy Dios te quiere enseñar, para que Él te cuente a qué se asemeja el reino de los cielos. Y una vez que Dios te habló, intentaré explicar unas cositas para simplemente que puedas profundizar en esto que Dios ya te dijo y no agregar nada más ni sacar nada. Dejarte el mensaje tal cual Dios te lo comunicó. Lo primero, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, la parábola del trigo y la cizaña. Con esta parábola Mateo insiste en que el ser humano debe hacer o dejar de hacer lo que el ser humano debe hacer o dejar de hacer en la perspectiva del reino. Esta oposición al reino, esta obra del maligno, ¿se podría eliminar inmediatamente? El tema es que la cizaña es parecida al trigo, aunque puede distinguirse la de este por sus hojas finas y por sus numerosas y pequeñas espigas. Como la cizaña era atacada a menudo por un hongo tóxico, todo el plantío se tornaba venenoso, pues la cizaña afectada contaminaba la harina y se daban casos de intoxicación. Es por eso, por lo que la imagen de la cizaña se adapta muy bien para ilustrar el mensaje pérfido y el mal comportamiento del enemigo. A primera vista, su anuncio y su conducta se asemejan a los del reino de los cielos, pero se pueden diferenciar tras una mirada más atenta. El mensaje y la actuación del enemigo tienen además efectos perniciosos para las personas. Sin embargo, la paciencia del Señor, el Señor que permite que actúe el enemigo, recuerda al lector la mansedumbre de Jesús. Vengan a mí, porque soy manso y humilde de corazón, que refleja la misericordia de Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, porque espera que no obstante todo, los malos e injustos se conviertan. El diálogo entre el Señor y sus siervos acentúa el crecimiento conjunto de la maleza y la buena semilla hasta la cosecha. ¿A causa de qué? De la misericordiosa paciencia del Señor del campo. La segunda parábola es la del granito de mostaza. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. El crecimiento de esta semilla no describe un proceso largo de crecimiento, sino una súbita eclosión del poder oculto que estaba ya en el grano. Entonces la idea fundamental es siempre la misma. El reino, sembrado por Jesús en el campo del mundo, tiene un comienzo minúsculo, irrisorio, pero un día será inmenso. Entonces será algo totalmente nuevo, algo que ninguna evolución habría permitido explicar ni prever. Así esta parábola juega con la gran diferencia entre el insignificante inicio del grano, la más pequeña de todas las semillas, y su final extraordinario, pues ya como toda planta crecida es mayor que todas las hortalizas, un arbusto tan grande como un árbol. De algo muy pequeño
crece algo muy grande. Muy pequeño, muy grande. A través de esta diferencia, la parábola acentúa la enorme potencia que se despliega en el proceso de crecimiento. El reino de Dios contiene un enorme potencial que se desarrolla tanto en sentido cuantitativo como cualitativo. Y la tercera parábola, la más corta, la de la levadura. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. La pequeñez de la levadura no será impedimento para que fermente toda la masa. De la misma manera, el reino, inaugurado hoy en la debilidad, levantará un día toda la masa de la humanidad. Tiene que ver con la fuerza de crecimiento, no tanto con el poquito y mucho, sino la fuerza de crecimiento, la fuerza vital que tiene este reino. El acento recae en el potencial que puede desarrollar algo tan pequeño como la levadura en una gran cantidad de harina, más de 39 kilos. Poca harina, poca levadura, perdón, en 39, más de 39 kilos de harina, en teoría la levadura se tendría que perder ahí. Y sin embargo no, fermenta toda la masa. Ese es el potencial que tiene para generar vida. Además, esta acción se describe más detalladamente como una fuerza oculta de transformación. Esa es la fuerza de esta pequeña cantidad de levadura. El reino de los cielos tiene la misma potencia enorme para transformar el mundo y las personas, aunque no siempre esto se haga de manifiesto. Y acá hay algo interesante. En otros lugares de la Biblia, en Mateo 16, en Gálatas 5, en Éxodo 12, la levadura es vista como algo peyorativo, algo negativo. De hecho, en Éxodo 12, en el ritual de la Pascua, se debe barrer toda la casa en Palestina para que no quede nada de levadura. Durante la Pascua no puede haber levadura. Acá no tiene este sentido negativo. Acá enfatiza su fuerza de transformación, nada más. Repito, si acá tuviera este sentido negativo, que no lo tiene, la parábola significaría que basta un poco de mal para corromper toda una vida o toda la humanidad. Pero en el contexto de esta interpretación no va. En las tres parábolas, lo que es importante es el aspecto del tiempo. En vez de mostrar impaciencia o de vacilar ante el éxito que aún no se manifiesta, los lectores podemos confiar en el poder de Dios. La eficacia de Dios y la dinámica propia del reino de los cielos, de su fuerza transformadora, liberan a los lectores de sus falsas pretensiones de tener que hacer todo por ellos mismos. Luego hay una breve explicación sobre el sentido de las parábolas y cita el Salmo 78:2. Y así, Mateo acentúa de nuevo expresamente el sentido de hablar en parábolas. El discurso en parábolas cumple la voluntad de Dios, porque posibilita revelar y anunciar los misterios del reino de los cielos. Estos misterios están ocultos desde la creación del mundo, dice el texto. O sea que hace mucho tiempo que el reino de los cielos ha comenzado a desplegarse lentamente desde la creación del mundo. Con su discurso parabólico, Jesús insta a sus discípulos y a la muchedumbre y a nosotros, lectores, a reconocer ese crecimiento del reino de los cielos y a actuar consecuentemente. Ahora, entonces, la responsabilidad de oír, ver, comprender y actuar reside únicamente en los oyentes y en los lectores de la parábola. Y como siempre, los discípulos nunca entienden nada. Por eso le pide a Jesús, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Yo me preguntaba por qué es esta la única parábola que ellos no entienden. Contó tres, solo le pide que le expliquen una. Y Jesús dirige esta explicación solamente a sus discípulos. No hay más fariseos, son los únicos interlocutores de Jesús que permanecen hasta el final de su discurso. Estas parábolas están dirigidas solo a sus discípulos, dirigidas a los miembros de la comunidad que deben vivir en un mundo
donde el bien tiene que abrirse camino en constante confrontación con el mal. Por eso la parábola es una invitación a ser como la buena semilla y no como la hierba mala. Trigo y cizaña no pueden cambiar su naturaleza y dejar de ser lo que son, pero los que pertenecen al maligno sí pueden cambiar su forma de vida y convertirse en herederos del reino. Vos decidís qué ser, o trigo o cizaña. Vamos a ver con los textos. ¿Te parece que la primera lectura, libro de la sabiduría? Capítulo 12. Castigo moderado y progresivo a los cananeos. Dios bien podría intervenir y erradicar el mal del mundo, ya que es omnipotente. Si no lo hace, es porque Dios es paciente y no quiere limitar la libertad del ser humano. Y así, mostrando su indulgencia, las personas, nosotros, somos empujados a la conversión, que es la victoria del bien. El hombre justo debe ser humano, es decir, amar a todos los seres humanos, desear su bien. Y cuando de malvados se trata, debe desear su conversión y su retorno a la plena dignidad humana. Este texto nos enseña que la paciencia de Dios genera la esperanza humana. Luego tenemos Romanos 8, el premio que esperamos. Este texto mucho no tiene que ver con el texto de hoy, simplemente nos explica cómo Dios mismo guía y profundiza nuestra oración a través de su Espíritu, ya que nosotros no siempre sabemos pedir lo que realmente nos conviene. Y ahora que Dios te habló, contestale vos, y para eso tenemos el Salmo 85. Tu Señor, eres bueno e indulgente. Es la oración de un pobre, que se abandona a la misericordia y al poder de Dios en medio de un grave peligro. ¿Cómo fundamenta su petición? El salmista no describe dramáticamente la intensidad de sus sufrimientos, sino que apela con esperanzada insistencia a la bondad infinita de Dios. Escuchanos, Señor, que somos unos pobres y desamparados. Enseñanos tu camino y hace que nos mantengamos durante todo el día en el temor de tu nombre. Que aunque nos veamos sumergidos en el abismo profundo, sepamos confiar en tu grande piedad para con nosotros y bendecir tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Escucha el Salmo. Tu Señor eres bueno e indulgente. Tu Señor eres bueno e indulgente. Tu Señor eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria, escucha la voz de mi súplica. Tu Señor eres bueno e indulgente. Todas las naciones que has creado vendrán a postrarse delante de ti y glorificarán tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Dios mío, y eres el único que hace maravillas. Tu Señor eres bueno e indulgente. Tu Señor Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarte, rico en amor y fidelidad, vuelve hacia mí tu
Acá te dejo el salmo ahora para que vos puedas hablar con Dios. Y vamos a terminar nuestra oración rezando, cantando el Padre Nuestro y hoy especialmente el venga a nosotros tu reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Yo te propongo para esta semana que nos toca vivir, para que venga tu reino, para que tu reino, reino de Dios, se haga visible entre nosotros, más visible, cada día más entre nosotros. ¿Qué pasos debes ir dando para que ser ese trigo bueno para todos tus hermanos? El Señor está con vos y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Nos vemos el domingo que viene.